Listo. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, compañeros. Buenas tardes. En el día de hoy vamos a hacer una pequeña introducción acerca de los modelos de evaluación de recursos educativos y la norma 71362. Aparte del grupo que está conformado por la profesora Yaciris Ibarra Orozco, Carmen Solano Carrillo y el profesor Jorge Sarmiento Montenegro, y quien les habla Joaquín Miranda, tenemos unos docentes invitados, el profesor Gustavo Pérez Paz, licenciado en matemática, y Hilaria Durán Castañeda, psicoorientadora de la institución educativa departamental Rodrigo Pídez Andrés. Bueno, primero que todo vamos a comenzar hablando qué son los recursos educativos, ¿cierto? Ajá. Los recursos educativos son materiales que tienen por objeto un carácter educativo, buscan apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje y desarrollar determinadas competencias y que tienen un diseño que revela una intención pedagógica y didáctica. La importancia de estos recursos es que ofrecen nuevas oportunidades en los procesos de enseñanza-aprendizaje al incorporar sonido, interactividad, como elementos que refuerzan la comprensión y motivación de los estudiantes. Entre los recursos educativos tenemos los videos, los podcasts de audio, PDF, presentaciones animadas, libros digitales, sistemas de respuesta remota y otra cantidad de recursos que son muy apetecidos muchas veces por los jóvenes, ¿cierto? Estos recursos educativos se han convertido en importantes. ¿Por qué? Porque apoyan, como dije antes, los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero se debe tener en cuenta también cómo vamos a escoger esos recursos educativos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de pronto no van a ser pertinentes para que el objetivo que nosotros queremos, que van a ser adecuados a la población a la cual vamos a dirigirlo, ¿cierto? Entonces, estos recursos educativos no todos van a ser buenos. Por eso es necesario evaluar la accesibilidad de estos recursos educativos digitales debido a que se hace fundamental entregar estos recursos de calidad para poder potencializar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a comenzar hoy con la profesora Yaciri Ibarra, que nos va a hablar sobre la norma 71362, que es una herramienta con forma de rúbrica que va a evaluar la calidad de sus materiales educativos digitales, ¿cierto? Le damos la palabra a la profesora Yaciri Ibarra Orozco para que nos hable sobre la norma 71362. Continúe, profesora Yaciri. Buenas tardes. Buenas tardes. Compañeros, la norma 71362 nos habla sobre la calidad de esos materiales educativos digitales. Esta norma fue elaborada por UNE y responde a la necesidad de proporcionar un documento de referencia sobre calidad de los materiales educativos digitales llamados MED y una herramienta para su medición. Esta norma tiene unos objetivos. Los que son es guiar, valorar estos recursos de forma precisa y objetiva y facilitar a los usuarios la elección del mejor MED, material educativo digital. La calidad de los recursos educativos se puede valorar a partir de criterios establecidos en dicha norma y cada criterio contiene indicadores de calidad que especifican las características que debe reunir un recurso para tener una valoración en dicho criterio. Aquí encontramos un ejemplo de los criterios y de las características que debe tener, según la norma 71362, los materiales educativos digitales. Entonces nos hablan de accesibilidad y adaptabilidad, que tiene que ver con criterios como control de reproducción, con imágenes con textos descriptivos, que sea adecuado para los alumnos, que tenga en cuenta los diferentes tipos de aprendizaje y si se ajusta al nivel de la clase. Tenemos reusabilidad y portabilidad, que si el recurso es editable, que si es interdisciplinar,
que si es intercambiable en diferentes agrupaciones integrables, que si es un formato estándar o que si se usa con distintos dispositivos. Aparte que si se puede manejar en línea o si se puede manejar de manera remota en un computador instalado. Nos habla de la coherencia didáctica, o sea que si tiene claro cuáles son los objetivos, cuál es el tiempo de trabajo, cuáles son sus competencias. Nos habla de formato y diseño, que si es personalizable, que si es intuitivo, que si tiene medios audiovisuales de calidad, la forma en cómo esté organizada y si es dinámico, si la información que encontramos es precisa. Nos habla de motivación y aprendizaje, que si es atractivo, innovador, que si desarrolla la autonomía, competencia social, creatividad, reflexión. Nos habla también de interactividad y calidad, que si hay actividades diversas, registros de procesos, aprendizaje dirigido. Nos habla de estructura y estabilidad, que si hay información coherente y significativa, que si es accesible, que si tiene tamaños y ventanas configurables, que si reproduce audio, que si reproduce video y finalmente nos habla de la navegación y operabilidad, que si tiene indicaciones de progresos, varias rutas para acceder, vínculos funcionales, manejo intuitivo, atajos predecible y lógico. En fin, lo que hace la norma es que nosotros miremos un recurso educativo, un material educativo digital en la web y que nosotros mismos podamos valorar o darle una calificación o si nos cumple con algunos requisitos como mínimos para ver si ese recurso es adaptado al que nosotros estemos buscando en ese momento. Muchas gracias, profe. Ok, muchas gracias, profesora Yaciri, por su intervención. Seguidamente tenemos a la profesora Carmen Solano, que nos va a hablar de uno de los modelos de evaluación de recursos educativos. Muy buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre la herramienta de evaluación de la calidad de objetos de aprendizaje CODA. Antes de eso, les voy a hablar un poco sobre qué son los objetos de aprendizaje. Los objetos de aprendizaje en adelante OA son materiales didácticos digitales, en adelante MDD, que se utilizan en el aprendizaje en línea en entornos electrónicos y learning, como los campus virtuales universitarios o los laboratorios de idiomas digitales. Cuando los MDD se diseñan con el objetivo de que sean escalables, reutilizables, interoperables y accesibles, se llaman OA, objetos de aprendizaje. La ventaja de los OA frente a cualquier MDD es que pueden fácilmente actualizarse, compartirse, documentarse, trasladarse de plataforma informática, almacenarse ordenadamente y recuperarse. ¿A quién está dirigida la herramienta CODA? Principalmente a los profesores, investigadores, estudiantes que son creadores y usuarios de los MDD y OA expertos en sus disciplinas, pero no necesariamente expertos en informática y didáctica. ¿Cómo se utiliza la herramienta CODA? Se puede utilizar para guiar la creación de los objetos de aprendizaje antes de su utilización real o para valorar la efectividad tecnológica y didáctica potencial de los OA. Consiste en un formulario con 10 criterios de calidad puntuables de 1, que es el mínimo, a 5, que es el máximo, y una guía de buenas prácticas para orientar la puntuación de los objetos de aprendizaje. Si se considera que alguno de los criterios no es relevante para el objeto de aprendizaje evaluado o si el revisor no se considera cualificado para juzgar ese criterio, siempre se puede evitar seleccionando la opción no aplicable, NA. Con este modelo de evaluación, tanto el autor del objeto de aprendizaje como los usuarios y posibles revisores externos pueden valorar los objetos de aprendizaje con respecto a 10 criterios.
Los 5 primeros criterios son de carácter didáctico, mientras que los otros 5 son tecnológicos, de manera que ambos aspectos tienen el mismo peso. ¿Qué aporta Kodak con respecto a otras herramientas de calidad? Pues en primer lugar, aporta una herramienta especialmente dirigida al profesor, que es autor, usuario y evaluador del objeto de aprendizaje. Además, la garantía de que es una herramienta consensuada, fácil de usar, eficaz y fiable. Aquí tenemos la plantilla de evaluación de calidad. Tenemos los objetivos y coherencia didáctica, la calidad de los contenidos, la capacidad de generar reflexión crítica e innovación, la interactividad y adaptabilidad y la motivación. Ahora tenemos los tecnológicos, que son formato y diseño, usabilidad, accesibilidad, reusabilidad e interoperabilidad. Cada criterio, a su vez, se desglosa en una serie de subcriterios, de cuyo cumplimiento depende la puntuación total obtenida en el mismo. De esta manera se obtiene una evaluación extremadamente precisa que no deja ningún apartado abierto a la interpretación del evaluador. Finalmente, Kodak se completa con una guía de orientación y buenas prácticas que explica los subcriterios y ofrece ejemplos de indicaciones basados en casos. Muchas gracias. Ok, muy bien, profesora Carmen. Le damos la palabra al profesor Jorge Sarmiento, que va a hablar de uno de los modelos de evaluación de recursos educativos, como es el modelo REVIS. Adelante, profesor. Bueno, buenas tardes para todos los compañeros y para nuestros dos invitados, la profesora Hilario Durán y para el profesor Gustavo. Gusto compartir con ustedes, profesores. Bueno, voy aquí a presentarles el modelo REVES, que es un modelo de evaluación. Pero antes, y retomando las palabras que decía nuestro compañero profesor Joaquín Miranda, hablando de lo que es los ambientes de aprendizaje virtuales, indudablemente que son ambientes que van potenciando lo que es el aprendizaje. Siempre se potencia el aprendizaje porque hay muchas innovaciones, mucha actualidad. Entonces siempre los ambientes virtuales potencian el aprendizaje de los estudiantes. Y además de eso se fortalece lo que es la autonomía en el estudiante, se fortalece lo que es el uso del tiempo, la responsabilidad, en fin, son valores agregados de lo que es el trabajo en los ambientes virtuales. Ya hablando de los modelos de evaluación, son importantes porque ellos nos ayudan a solucionar cualquier dificultad que se presente en este proceso académico. Específicamente el modelo REVES, que es el modelo del que les voy a hablar, es un modelo que ofrece soluciones a los problemas a través de métodos basados en ciclos continuos, pero también haciendo seguimiento al producto desde el momento de su diseño. No solamente espera que ya están desde el diseño, le viene haciendo seguimiento al producto que se esté realizando. Este modelo REVES concibe la evaluación desde 3 aspectos, como son la evaluación cognitiva, la evaluación por carpeta y la evaluación por desempeño. En cada una de ellas, por ejemplo, la evaluación cognitiva se basa en las habilidades intelectuales y comunicativas del estudiante, pero también las inferenciales que son importantes en cualquier proceso educativo. La evaluación por desempeño es aquella que exige la participación activa del estudiante, valorando sus habilidades, sus destrezas y sus juicios en contextos reales. De igual manera, la evaluación por carpeta es aquella que se hace a través de la acumulación de trabajo para ser revisado posteriormente, haciendo hincapié en el producto. Cuando hablamos del modelo de evaluación REVES, este modelo para la evaluación de los ambientes virtuales exige algunos procesos como es el análisis de la situación y definición del problema, desarrollo de solución de acuerdo con los fundamentos de la teoría. Y además se basa en unas dimensiones como son la flexibilidad, como es el valor del error, la validez experimental
y el control del aprendizaje. Son unos aspectos o unas dimensiones muy importantes en las cuales se basa este modelo Redes. Bueno, bendiciones para todos y que tengamos una feliz tarde. Ok, muchas gracias, profesor. Bueno, seguidamente les voy a hablar de otro modelo de evaluación, como es el modelo LORI. Puede compartir. El modelo LORI, ¿cierto? El modelo LORI. ¿Sí están viendo que estoy compartiendo? Sí, ¿Sí están correcto, viendo, cierto? Ok, sí. el modelo LORI es un modelo interactivo donde se pueden evaluar los objetos de aprendizaje y algunos recursos educativos digitales por medio de algunos ítems, los cuales nos van a indicar características para que estos ítems sean analizados, ¿cierto? Y estos ítems van a tener una puntuación de 1 a 5 y lo evaluamos si es de 1 a 5. 5 es el máximo, o sea que cumple con todas las especificaciones, las cuales nos trae el modelo, y 1 no aplica, ¿cierto? Esto facilita al educando tener una noción más clara sobre el recurso que se va a utilizar. Acá tenemos el primer ítem que se evalúa, es la cantidad de los contenidos, que estos contenidos tengan veracidad, exactitud, presentación equilibrada de ideas y el nivel adecuado de detalle, ¿cierto? Que sean muy exactos. El segundo ítem que se evalúa es la adecuación de los objetivos de aprendizaje, que haya coherencia entre los objetivos de aprendizaje que nosotros queremos, las actividades, las evaluaciones y el perfil del alumno. El tercer ítem que evaluamos, el feedback, que es la retroalimentación, que este contenido o feedback en función a la respuesta de cada alumno y a su estilo de aprendizaje. El cuarto ítem que evalúa es la motivación, la capacidad de motivar y generar interés en el alumno, ¿cierto? Que el objeto sea llamativo, que le cause sensación, ¿cierto? Que él investigue, que él indague. El otro ítem que tenemos es el diseño y la presentación, que el diseño de la información audiovisual favorezca el adecuado procesamiento de la información, la calidad de la producción y el diseño de la información que permitan al usuario, al alumno, aprender de una forma eficiente. El sexto ítem es la usabilidad, facilidad de navegación, ¿cierto? El séptimo ítem es la accesibilidad, o sea que el objeto de aprendizaje se hace accesible utilizando dispositivos de asistencia a personas discapacitadas, o sea que lo pueden utilizar aquellos que tengan alguna discapacidad sensorial o motora, ¿cierto? El octavo ítem es la reusabilidad. La reusabilidad es la capacidad de usarse en distintos escenarios de aprendizaje y con alumnos de distintos bagajes, ¿cierto? Y el último ítem, que es el noveno, es el cumplimiento de algunos estándares y especificaciones internacionales. Aquí hay una muestra de la tabla que tiene una valoración de 1 a 5. 5 es la máxima, 1 es la mínima, que no aplica, ¿cierto? Y están los ítems de los cuales les hice referencia anteriormente. Creo que vamos a seguir con la profesora Hilaria, la profesora Yaciri, perdón. La profesora Yaciri. Muy buena. Seguimos entonces con el formato de ECOA. El formato ECOA, que significa evaluación de calidad en los objetos de aprendizaje. Este instrumento fue desarrollado por Ruiz González en el 2007 y se trata de un sistema de evaluación que permite cotejar el nivel alcanzado por un objeto dentro de una escala a través de la pertinencia de los contenidos, el diseño estético, funcional e instruccional de los objetos y el aseguramiento de competencias a través de actividades de evaluación y retroalimentación. Este método es iterativo, es decir, que progresivamente va calculando aproximaciones a la solución de un problema. Por lo tanto, los recursos educativos digitales pueden evaluarse y rediseñarse. Voy a mostrarles cómo es el formato de ECOA. Este es el ejemplo del formato de ECOA.
Nos preguntan el título, temática, meta pedagógica, nivel, ilustración, competencias. Y aquí habla sobre el diseño estético funcional, donde le ponen cada uno de unos criterios y lo califican como muy buena 3 puntos, buena 2 puntos, regular 1 punto, mala 0 puntos. Ese es el diseño estético funcional. En la otra parte está el diseño instruccional y modelo de competencias. Aquí es sí o no. Y sí es 3 puntos y no 1 punto. Y finalmente la pertinencia y veracidad de contenidos. Muy buena 3 puntos, buena 2 puntos, regular 1 punto y mala 0 puntos. En la parte de arriba de pertinencia, veracidad y contenidos. Y tiene unos criterios donde nada más se califican si sí o si no. Al final tenemos un puntaje total y dice que como un puntaje mínimo para considerar aceptado el objeto de aprendizaje debe sacar un 33 como puntaje mínimo. Ok, profes, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesora Siri, por su intervención y a nuestros asistentes. Quedamos prestos a ver si tienen alguna pregunta que ustedes pueden hacer. A ver, cualquiera de los asistentes a la webinar les responde. Sí, claro. Buenas tardes a todos, compañeros, docentes. Muchas gracias por la invitación a este interesante encuentro para el aprendizaje, ¿cierto? Me doy cuenta de toda la variedad de recursos que existen hoy día para poder hacer nuestras clases y para poder llegarle más a los estudiantes. También cómo se han ido también reproduciendo los formatos para evaluación y lo que se debe tener en cuenta para poder hacer este tipo de objetos de aprendizaje o de recursos digitales. Que me llamaba la atención sobre todo, ahora la compañera Yatiris cuando decía que COBA está desde el 2007, entonces miren, desde cuánto tiempo hace que están estos recursos a disposición, pero que en estos momentos de pandemia es que sobre todo tenemos la oportunidad de utilizarlos y de prestarle más atención. Bueno, pero en medio de todo esto que han dicho que ha sido todo muy interesante, tengo una pregunta que quisiera que me respondieran. Y es, ¿qué se debe tener en cuenta para la elección de un recurso digital? Es decir, que este sea adecuado o pertinente. Bueno, no sé si el profesor Jorge y la señora Hilaria, la profesora Carmen responde o respondo yo. No sé. Bueno, lo primero, bueno, son diferentes aspectos. Voy a comenzar con 2 aspectos que se deben tener en cuenta para la elección de un recurso educativo digital. O sea, primero, que sea adecuado a la población a la cual nosotros queremos, porque no es lo mismo un recurso educativo digital para básica primaria que para bachillerato, es cierto. El segundo, la idoneidad del recurso. El otro es que el docente conozca muy bien el manejo de ese recurso. ¿Cierto? No sé si alguno quiere complementar, profesor Jorge. Profe. Yo también diría que el contexto es muy importante para ver qué recursos. Tenemos unos recursos que tienen muy buena usabilidad. ¿Y qué pasa con la usabilidad? Que también tenemos que ver si el recurso es online o no lo es. Que nosotros, por ejemplo, llegamos a un contexto en donde no tenemos conectividad, pero podemos bajarlo en una memoria, bajarlo en un escritorio y transportarlo y trabajarlo normalmente. Entonces, de acuerdo al contexto, así también tenemos que tenerlo en cuenta para usar un recurso educativo digital. Ok, muchas gracias por su complemento, profesor Jorge. Muchas gracias. Si el profesor Gustavo desea hacer una pregunta. Buenas tardes, profe. Sí, primero que todo agradeciendo a ustedes por la invitación. Sí, tengo una pequeña preguntita al respecto. Bueno, ustedes mencionaban ciertos programas para la parte de las evaluaciones, pero ¿qué otros modelos de evaluación de recursos educativos digitales existen? Bueno, principalmente existe una norma, la mencionaba la compañera, y así como existen recursos, también recursos digitales, existen también los modelos para evaluar esos recursos.
Entonces, me preguntaba por qué otros recursos. Tenemos el recurso MACOL, el FUR, el FRUT. Son variedades de recursos que existen, pero también nosotros, basados en la norma, podemos crear algunos recursos y podemos crear también recursos para evaluar a estos recursos digitales. Sí lo podemos hacer, pero eso sí, basado siempre en la norma. Ok, bueno, no siendo más por el momento, damos por cerrada esta webinar y espero que los asistentes, la profesora Hilaria y el profesor Gustavo Pérez, se hayan ido muy claros con ese conocimiento de lo que es un RED y lo que son los modelos de evaluación de recursos educativos. Muchas gracias por su asistencia y hasta la próxima. Bendiciones para todos. Gracias a ustedes por la Gracias por la invitación. invitación. Bueno, hasta luego.